Buenos días hermanos, bienvenidos a nuestro maná en el desierto. En esta mañana vamos a considerar un pasaje en donde tomaremos nuestro devocional en este día. El pasaje se encuentra en 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25 leeré desde el versículo 9 al verso 13. 1 Samuel capítulo 25 del verso 9 al verso 13 dice: Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta hora de la mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado y su protección para con nosotros, y rogamos, Dios, que pueda usar su palabra a fin de mostrarnos, enseñarnos cómo debemos vivir en estas circunstancias, tanto aquellas que no están en nuestro control y aquellas que están bajo nuestro control. Rogamos, Dios, que usted pueda hablar a nuestros corazones a fin de que mi Dios pueda tratar con nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido. Amén. El tema del primer libro de Samuel, capítulo a capítulo, es la soberanía de Dios. Desde principio hasta final se muestra la soberanía de Dios. En cada suceso está presente. Directamente o indirectamente se muestra este atributo. Estas circunstancias que estamos viviendo nos permiten asimilar un poco más este atributo. Lo hemos estudiado, lo hemos escuchado en una clase de escuela dominical, y quizás no lo tomamos en cuenta, pero situaciones en las que quizás que estamos viendo que no podemos controlar, entendemos que aún en lo que no podemos controlar, Dios tiene bajo control. Y es apreciable ver cómo Dios obra. Pero el propósito de este devocional es comprender y recordar que la soberanía de Dios se manifiesta en aquello que no podemos controlar, pero también en aquello que sí podemos controlar, en lo que sí está a nuestro alcance. ¿De qué manera? La vida de David es un ejemplo de cómo muestra la soberanía de Dios, y veamos cómo se muestra, pero primeramente veamos el contexto del pasaje. El libro relata que David se encuentra en una persecución llevada a cabo por el rey Saúl, debido a la envidia de su corazón. Sin embargo, es posible apreciar cómo David se sujeta a la soberana voluntad de Dios. David está siendo perseguido por Saúl debido a la envidia que había en el corazón de Saúl. 1 Samuel 19:18 nos dice algo de eso. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. David decidió huir del rey Saúl para evitar la confrontación hacia el ungido de Dios. David estaba consciente que él era el ungido del Señor, el próximo rey de Israel. Sin embargo, decidió ir para no confrontarse al ungido de Dios. No porque no tuviera el valor, el pueblo estaba con él. Cada vez que salía a la guerra, el pueblo, y regresaba victorioso, el pueblo le alababa, porque la Biblia nos dice que David peleaba las batallas de Jehová. Sin embargo, huyó, no porque tuviera el valor, sino porque evitó confrontarse hacia el ungido de Dios. Asimismo, David perdonó la vida de Saúl porque era el ungido de Israel. Este rey tenía que ser quitado por Dios y no por él mismo. 1 Samuel capítulo 24 versículo 7 nos menciona acerca de esto. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David, de acuerdo al pasaje que nos menciona, se encuentra que David está presente en una cueva. Y curiosamente Saúl entra en la misma cueva. Misma razón
donde David tiene la oportunidad de tomar la vida de Saúl. Sus hombres de David le dicen, es la oportunidad. Los hombres de Saúl entienden que es la oportunidad, y que es la oportunidad para tomar la vida de Saúl, a tomar el reino. Pero David entiende que no es correcto, y perdona la vida de Saúl, no porque no fuera el tiempo, y sí estaba consciente de eso, pero más que nada porque Saúl era el ungido de Israel, y así como Dios lo había puesto a Saúl, Dios lo tenía que quitar. No debía tomar el reino a la fuerza, sino dejar que Dios mostrara su voluntad, mostrara su tiempo, y a su momento pasaran las cosas. David imploró a Jehová que fuera el juez. Estaba dispuesto a dejar su causa en manos de Dios en vez de hacer lo que hubiera parecido justo. Versículo 12 y 15 nos menciona: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Versículo 15: Jehová pues será, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David imploró a Jehová 2 veces, suplicando que la causa que estaba llevando entre él y Saúl se quedara en manos de Jehová. Que él hiciera lo que pareciera correcto, no lo que él desde su perspectiva parecía justo. Humanamente, así como lo pensaron sus hombres, podría ser obrado de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque ya había sido perseguido. ¿A cuántas ciudades había salido? ¿Y cuántas veces lo habían perseguido? A punto de matarle. Pero en ese momento, David simplemente imploró que las cosas estén bajo el dominio de Dios. Es apreciable ver la actitud de David a estas circunstancias que no estaban a su alcance. ¿Cómo fue su actitud? Y ciertamente podemos comprenderla, confiando solamente en la soberana voluntad de Dios. Pero veamos lo que dice el contenido del pasaje. La Biblia menciona que David se retiró al desierto de Parán, al sur de Judá, a fin de evitar a Saúl y sus maquinaciones. Pero ahora entra en escena un hombre llamado Nabal, un hombre necio, rico, duro y malas obras, y su esposa Abigail, una mujer sabia y prudente. Veamos. David envió a algunos de sus jóvenes a pedir dádivas por la protección que había provisto para el ganado de Nabal. Capítulo 25 del verso 2 al verso 9 nos menciona que David estaba en ese lugar y como campamento había protegido a un lugar, había protegido a personas, y estas personas eran cuidadores de ovejas. Entonces ellos, versículos después nos mencionan que los mismos siervos reconocían que los hombres de David habían sido muros, lo habían protegido de tantos males. Y en ese tiempo anualmente se esquilaban las ovejas y se hacía grande fiesta a fin de darles de comer. Y David vio prudente, correcto, ¿por qué no pedir dádiva? ¿Por qué no pedir algo? David lo envió por la protección que había provisto. No pidió un pago, sino una dádiva, algo básico. Sin embargo, en el versículo 10 y el versículo 12, del versículo 10 al versículo 12 nos menciona que Nabal respondió a los jóvenes de David de una manera grosera y egoísta, tal como lo habíamos leído. Sí, envió a los jóvenes, era justo. Sin embargo, y David ¿con cuánta razón lo va a hacer? Y más porque aún es debajo de mí. Ante una perspectiva, David consideraba a Nabal debajo de su posición. Sí era rico, pero ese hombre era rico, pero David sería el próximo rey de Israel. Sí era hombre próspero, pero hermanos de Dios, David iba a ser hermanos de Dios mucho más próspero. Nabal tenía una posición inferior a la de David. Y al ver esto, al ver la respuesta de Nabal, los jóvenes regresan, pero es sorprendente ver aún la respuesta de David. El versículo 13 y versículo 21 y 22 del capítulo 25, David decide destruir a Nabal y todo lo que le pertenecía debido a su respuesta. Es sorprendente cómo se ciñe la espada David, toma a sus hombres, le dice a sus 400, vamos, se va rumbo a ese lugar, dice, vamos a destruir todo. Es sorprendente ver esto, pero aquí entra en escena otra persona, Abigail.
una mujer sabia y prudente. Abigail espió con un regalo la negativa de Nabal, el pedido de David. La traición en ese momento, Abigail juntó todo lo que tenía, no más de lo que había pedido David, y envió por delante a esas dádivas a fin de que David las viera y apaciguara su ira. Asimismo, y después de ello, no solamente con un regalo, sino con un razonamiento convincente y eficaz. Versículo 23 al 31 del capítulo 25 nos menciona cómo entra Abigail diciendo, reconociendo el error que de su esposo, diciendo, sí, mi esposo Nabal realmente es necio, es duro, se arrepintió, y llega con un argumento eficaz. No es correcto que hagas esto porque tú eres el ungido de Dios y un día vas a tomar el reino de Israel. Sin embargo, no es correcto. ¿Por qué? No es correcto que llegues al reino, tomes el reino con remordimiento. Es mejor que llegues ahí sin remordimiento, sin que hayas hecho justicia por tu propia mano. David comprendió la interferencia de Abigail y agradeció a Dios por su encuentro. Del versículo 32 al versículo 35 vemos esto. Y por consecuencia, David entendió tener que dejar su causa en manos de Dios. Versículo 36 al 39. ¿Cómo fue? David lo dejó. Y días después, Dios obró. ¿De qué manera? Hirió a Nabal y murió. Es sorprendente ver el cambio de David ante esta circunstancia que estaba a su alcance, dejando afuera la soberana voluntad de Dios. Quizás no somos mejores y entendemos las cosas que no están a nuestro alcance y dejamos las cosas en Dios, pero aquellas que están a nuestro alcance a veces tomamos una actitud incoherente. Dice un comentarista, ¿en verdad es tu voz, David? ¿En verdad es esta actitud? ¿Has pasado tanto tiempo en la escuela de aflicciones? Es decir, tanto tiempo había sido perseguido y ahora toma esa actitud. A veces también nosotros podemos tomarla. Y es interesante cómo el Hijo de Dios también puede cambiar de acuerdo al contexto en que se encuentra. Esto es interesante. Los principios de este pasaje que derivan son importantes y nos permite tomarlos para nuestra vida cristiana. Una de ellas, es necesario como cristianos vencer el mal con el bien. El capítulo 24 nos muestra claramente cómo David, sabiendo la persecución de Saúl, venció el mal, la persecución con el bien, no devolviendo mal con mal, no matándole o atacándole, sino solamente allegando con argumentos diciendo, yo soy David, no te he hecho nada mal, no tengo nada en contra tuya, mira lo que he cortado tu manto y no te he hecho nada mal. David siempre venció el mal con el bien, y debe ser nuestro propósito como cristianos. Debemos vencer el mal, sea cual sea, fuera de nuestro alcance o dentro de nuestro alcance, con el bien, porque como cristianos es correcto. Otro principio que debemos encontrar es encomendar la causa a que juzga justamente. David nos mostró tantas veces que es interesante cómo lo hizo. Y recordemos lo que dijo Pedro de Jesús. 1 de Pedro 2:23 dijo, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición cuando padecía, no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay causas que no debes, hay que encomendar a Dios las causas al que juzga justamente. Él es el que va a juzgar. Cosas que están fuera de nuestro alcance, serio, sí, con mucha razón. Pero aquello que quizás nosotros podemos controlar, también debe juzgarlo Dios. No tomemos la posición de Dios en decir y hacer las cosas que no nos corresponden. El Señor sabe cómo traer además a la gente apropiada a nuestra vida en el tiempo preciso para guiarnos y advertirnos. Fue el ejemplo de la vida. Dios siempre traerá a personas, sea padres, familiares, hermanos o amigos, maestros o pastores, a decirnos, advertirnos que es evitarnos del pecado. Así fue. Tome en cuenta el consejo, no lo tome poco y acéptelo. La soberanía de Dios abarca todo, desde aquello que no podemos controlar
hasta aquello que es posible controlar. Dios nos ha permitido pasar por distintos tipos de circunstancias ante nuestras autoridades. Y ante nuestras autoridades y ante nuestros subordinados. Y por tanto, que no se nos olvide, la soberanía de Dios no solo se enfoca en aquello que no podemos controlar, sino también en lo que está a nuestro alcance, lo que podemos controlar. Que Dios nos ayude a forjar un carácter piadoso, cristiano, para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta hora de la mañana, mi Dios, agradezco el tiempo que nos ha permitido estudiar su bendita palabra. Rogamos, Dios, que usted pueda usarla a fin de que Dios podamos forjar un carácter correcto, dándole el lugar al que le corresponde, mi Dios. Y asimismo, mi Señor, actuando correctamente ante los hombres en circunstancias que no están a nuestro alcance y aquellas que están a nuestro alcance. Rogamos que usted pueda hablar nuestros corazones y usar su palabra. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.